Ya se vea, ya se ve. ¿Sí? Bueno, gracias. Pues vamos a hablar, grosso modo, de estas eras astronómicas. Es pues una investigación que se hace de aquí por allá y que algunos conceptos se nos quedan grabados, sobre todo desde el punto de vista astrológico, ¿sí? Las razones o los motivos de por qué había ciertas características o ciertas cualidades de esas épocas, aunque no hay nada escrito, digamos así, ah, después de la era de Géminis, no hay nada escrito, porque no existía la escritura todavía. Y si se dan cuenta, es un poco difícil o es muy difícil que lo que estamos hablando se escriba, ¿verdad? Ahora ya sabemos que sí se puede escribir porque sabemos del alfabeto, ¿sí? Y sabemos que la letra que estamos pronunciando se puede describir de cierta forma, ¿no? Pero imagínense hace 10.000 años, 12.000 años, cómo escribir, ¿verdad? Lo que se está hablando. Entonces eran únicamente ciertos sonidos que se emitían, ¿verdad? Como gruñidos, quejidos, silbidos, ¿sí? Y en base a eso era como se comunicaban. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos desglosar de este tópico interesante, que como siempre les he dicho, serán mis puntos de vista, ¿verdad? Esos puntos de vista personales que cada quien y cada uno de nosotros debemos de tener, nuestra propia verdad, ¿no? Una verdad que es perfectible, que se va adecuando, que se va adaptando o que se va actualizando, ¿sí? Entonces, las 7 eras de las que vamos a hablar son la de Leo, Virgo, Libra, Scorpius, no, perdón, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis y Acuarios, ¿ya? En este orden natural. Bueno, pues para empezar, creo que en algunos momentos dados a veces confundimos un signo zodiacal con un signo de la constelación. No es lo mismo una constelación zodiacal que un signo zodiacal. Esas constelaciones son reales, son verdaderas. Nos podemos dar cuenta al ver esas noches estrelladas sin las nubes, lógicamente, pues vamos a ver un enjambre, una multitud de estrellas. Bueno, no muchas, ¿verdad? Nuestra visión no alcanza más allá de 10.000 estrellas, 8.000 estrellas, ¿no? Siendo que hay cientos de miles de millones de estrellas, ¿verdad? Cada estrella es un sol, ¿verdad? Así como nuestro sol es una estrella, ¿sí? Y cada una de ellas tiene un tamaño, un color, un nacimiento, un origen, ¿verdad? Tiene cierta edad, ¿verdad? Y también pues va a tener cierto tiempo para permanecer activa, brillando, emanando esa luz y esa energía, ¿verdad? Y es diferente como las estrellas, muchas de ellas, si no es que la mayoría de ellas, tienen pues un sistema planetario, ¿verdad? Así como el nuestro, segurísimo hay que de esas millones de estrellas que habrá en todo el vasto e infinito universo, muchas de ellas tendrán sus sistemas planetarios, ¿verdad? Tal vez no iguales que la de nosotros, pero sí ciertos parecidos, y donde de esos sistemas planetarios exista una Tierra igualita a la de nosotros, ¿verdad? Es como este, uh, esta colonia donde vivimos, este sector, esta localidad. Hay muchas familias, muchos sistemas planetarios. Esta familia de aquí no es la misma que la de allá, y la otra familia de allá, la otra más de allá.
son familias diferentes, pero forman parte de un universo llamada colonia o fraccionamiento, ciudad, como le quieran llamar, pero cada hogar, cada casa tiene un sistema familiar, un sistema planetario particular. Habrá familias donde se destaque más bien el comercio, el ambiente del comercio, el ambiente empresarial, el ambiente estudiantil, el ambiente de cualquier tipo de ambientes. Vean el ambiente suyo, el ambiente de su casa, de su hogar. Es un ambiente diferente al del vecino y el del otro vecino, ¿verdad? Así los sistemas planetarios serán diferentes igualmente, ¿verdad? Tal vez las únicas diferencias sean el idioma, la raza, el color de la piel, algunas características externas, pero particularmente en su trabajo, en sus actividades, serán diferentes, igualmente diferentes, pero en esencia será lo mismo, ¿verdad? Tendrán dos pies, dos brazos, una cabeza, un corazón, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero estamos definiendo lo que es un signo zodiacal y una constelación. Ese enjambre de estrellas desde el punto de vista de la Tierra, ¿sí? Algunos se imaginaron que ese grupito de estrellas representaba un animal, otro sector del cielo veían otra constelación, otro animal, de ahí el zodiaco, de animal, ¿verdad? ¿Sí? Veían animales. También habrá objetos, también habrá eh, seres mitológicos, mitad humanos, mitad animales, mitades bestias, o también habrá eh, gente, así personas como acuarios, como digamos, como Virgo, ¿verdad? ¿Ok? Y el cinturón zodiacal, pues es una invención, un descubrimiento humano, intelectual, es algo mental, es algo que nos rodea, ¿verdad? Alrededor de la Tierra, ¿sí? De aquí a la Luna forma parte de ese zodiaco intelectual, ¿sí? Ah, que tiene sus divisiones exactamente de 30 grados, son 12, ¿verdad? Que toman los nombres similares a los de 12 constelaciones de las 88 que existen en el universo. Bueno, en la Tierra los seres humanos han clasificado 88 constelaciones, 88 grupos de estrellas, ¿verdad? ¿Sí? De esas 88, 12 y parte de una 13, ¿verdad? Es la que recorre la eclíptica, ¿verdad? La eclíptica. La eclíptica entonces recorre 12 constelaciones únicamente a través de ese movimiento del Sol a través de la eclíptica, ¿sí? Y parte de una treceava que está entre Sagitarios y Escorpios, que es Ophiuchus, ¿verdad? Esas son constelaciones, grupos de estrellas reales, verdaderas, cuyas estrellas están separadas, algunas de ellas por miles de millones de años luz de distancia. No kilómetros, kilómetros es una distancia pequeñísima en comparación a un año luz, que es bastante exagerada, son como 10 billones de kilómetros, ¿no? Pero desde la perspectiva de la Tierra se ven como juntas esas estrellas, ¿no? ¿Sí? A pesar de que sean muy alejadas, ese grupito de estrellas se le llama constelación, ¿no? ¿Ok? Y los signos, como les dije, es un aspecto mental, intelectual. Entonces, desde el punto de vista de la zodiacología, que es una rama, un derivado de la astrología en general, ¿verdad? ¿Sí? Hay varios tipos de zodiacos, muchos tipos de zodiacos. Y uno de ellos es el zodiaco de las constelaciones zodiacales.
el zodiaco de los signos zodiacales, ¿sí? El zodiaco diferente. Hay muchos zodiacos más, ¿no? Pero esos serían ahorita los que nos eh, incumben en este momento. El de las constelaciones, que es el grupo de estrellas de los signos del zodiaco, que es un cinturón zodiacal, un cinturón que rodea la Tierra. De ese no vamos a hablar, sino vamos a hablar de las constelaciones que nos rodea, cuyo Sol, al recorrer la eclíptica, vemos esos grupitos de estrellas, que son de tamaños diferentes. ¿Sí? Pues aquí vemos el cinturón zodiacal, ¿no? Los 12 signos exactamente del mismo tamaño, ¿sí? Pero nótese la diferencia de las constelaciones. Hay unas constelaciones que son muy alargadas y otras muy pequeñitas, ¿no? Grupos de estrellas, ¿no? Se dice, bueno, sería un poco largo explicarles, ¿verdad? Que ese polo norte, polo sur, trasladado en el espacio, ¿sí? Ese polo norte se transformaría en el espacio como polo norte celestial, ¿verdad? El de la Tierra es polo norte terrestre y polo sur terrestre, sobre el cual gira la Tierra, va girando la Tierra. Pero al desplazarlo en el espacio, ¿verdad? Tiene esa inclinación de 23 grados 27 minutos de arco, va haciendo este movimiento. Entonces el polo norte es terrestre, al trasladarlo en el espacio, se transforma en un polo norte celeste. Y este giro que da la Tierra, al trasladarlo en el espacio, es un gran círculo, ¿sí? Un círculo que para dar la vuelta completa a ese eje lo realiza en 25.920 años. ¿Sí? Y como tiene que ver con el Sol, porque la Tierra y el Sol van juntos, se están desplazando en el espacio juntos, ¿verdad? El Sol por delante y la Tierra en forma elíptica, forma espiral alrededor del Sol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces están juntos, pero no pegados el Sol y la Tierra, ¿verdad? Entonces esa Tierra, ¿verdad? Al dar ese movimiento, lo realiza en 25.920 años, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el Sol, ¿verdad? El Sol, ¿verdad? Porque el Sol va a recorrer, ¿verdad? Ese punto imaginario en esas constelaciones que están allá arriba, en ese círculo, no las que están acá abajo, ¿verdad? El del cinturón zodiacal de los equinoccios, ¿verdad? De la eclíptica, es en este plano, por decirlo así, horizontal. Pero el que está arriba es el del polo norte celeste, ¿verdad? Ese tiempo que tarda acá es el mismo tiempo que tarda acá, ¿sí? 25.920 años. El Sol, o llamado punto vernal, se desplaza en la eclíptica a 50 segundos de arco cada año, o su equivalente, un grado de arco cada 72 años, ¿no? Es lo que recorre el Sol, un grado de arco. Para que nos demos idea de cuánto es un grado de arco, ¿sí? Es 2 lunas llenas, ahí en el espacio la vemos, trazamos una línea imaginaria así, ¿sí? Y ese es, ¿verdad? Ese es un grado de arco. Esa distancia la recorre el Sol en la eclíptica en 72 años, ¿ok? Ahora supongamos, ¿verdad? Sí, si la Tierra tiene una existencia de 4.600 millones de años, ¿sí? Más o menos, ¿verdad?
y tomando en cuenta el movimiento astronómico de la precesión de los equinoccios, o sea, del recorrido del Sol en la eclíptica, para recorrer esas 12 constelaciones, si dividimos esa cantidad de 4.600 millones entre la vuelta completa que va a dar el Sol, ese punto vernal en la eclíptica, ¿sí?, de 25.920 años, en promedio, cada constelación, perdón, en promedio, ¿cuántas vueltas ha dado el Sol a través de esa eclíptica? ¿Sí? Resulta 177.470 veces que va pasando por cada constelación. ¿Sí? O sea, la constelación de Aries ha habido tantas miles de, ha habido 177.470 veces eras de Aries, 177.470 eras de Géminis, eras de Tauro, eras de Virgo, eras de Escorpión. ¿Sí? Si es que este universo ha existido como lo vemos hasta ahorita. Lógicamente no, ¿verdad? Pero es para darnos una idea de cómo el Sol ha dado tantas vueltas, ¿verdad? Tantas vueltas a través de la eclíptica en esa cantidad de años que tiene de vida, 4.600 millones de años. ¿Cuántas vueltas ha dado? ¿Verdad? Ok. Bueno, cada constelación tiene un tamaño, o sea, grupos de estrellas que desde nuestra visión tienen un tamaño. Por ejemplo, el tamaño de Aquarius, esas estrellas que vemos como de la constelación de Aquarius, tiene un arco de 35 grados. ¿Verdad? Pisces, la era anterior, un arco de 27 grados, igual que Aries. Taurus es una constelación más grande que Aquarius, 37 grados. Gémini, 29. Cáncer, 21. La más grande de todas es Virgo. Es una superconstelación. Tiene 43 grados de arco. Y si consideramos que esa velocidad del Sol de 50 segundos de arco o 1 grado cada 72 años, para pasar de la constelación de Virgo, desde que nace hasta que termine la constelación, tardará 3.096 años. Así como Aquarius tardará desde que inicia en 1948 hasta que termine, tardará 2.520 años. Piscis, que fue la era pasada, tuvo una duración de 1944 años. Eso es grosso modo. No hay una delimitación exacta y precisa que diga tanta cantidad de años. ¿Sí? Puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Como por ejemplo, la era pasada hubo una modificación del calendario. Se suprimieron algunos años para ir ajustando el calendario. ¿Sí? A lo mejor no duró 1944 años, duró 1950 o 2000 años. Lo que interesa es que siempre va a haber cambio de eras. ¿Verdad? Es lo interesante. Va a haber cambio de eras. Y si seguimos este patrón, ¿verdad?, que es de estos grados que tiene cada era, ¿sí?, cada sector del zodiaco de las constelaciones, cuando inició la era de Aries, ocurrió hace 12.816 años. ¿Verdad? Eso es algo hipotético, es algo supuesto, pero es aproximadamente ese tiempo. ¿Verdad? Sí. Para ser un poco más concretos, ¿verdad?, le vamos a asignar a cada era
¿verdad? Un periodo de 2000 años cada uno, ¿verdad? Sí, ahorita, por ejemplo, estamos en Acuarios, estamos en el 2023, que astronómicamente la era de Acuarios, decimos nosotros, que inició el 21 de marzo de 1948. Así decimos tradicionalmente. ¿Sí? No es una fecha exacta ni precisa, ¿verdad? Pero es la que más aceptamos. Puede ser años antes, años después, o decenas de años después, o decenas de años antes. ¿Sí? Lo que importa es esos cambios culturales, cambios en la forma de vivir de la humanidad, lo que hace a uno decir, desde el punto de vista astrológico, que estamos en una era o en otra era. ¿Ok? De tal forma que Piscis surgió hace 2000 años, Aries hace 4000 años, Taurus hace 6000 años, Géminis hace 8000 años, Cáncer hace 10.000 años, Leo hace 12.000 años, Virgo hace 14.000 años. Es una idea así generalizada, general, de cómo van habiendo esos cambios en la humanidad. Precisamente, ¿verdad? No sé si se acuerden en esos diálogos de Platón, ¿verdad? Que él estuvo dialogando, ¿verdad? Encontró esa información de que la Atlántida había desaparecido hace 10.000 años. Estamos hablando de más o menos hace 2500 años. ¿Sí? Hace más o menos 2500 años a Platón le contaron que la Atlántida se hundió hace 10.000 años, lo cual nos da idea, ¿verdad? De que eso ocurrió en la era de Virgo, ¿verdad? ¿Sí? Porque si sumamos los 10.000 años que dice Platón, más los 2000 años de la era de Piscis, pues ahí van 12.000 años, ¿verdad? ¿Sí? Eh, algunos estudiosos de estos movimientos de la Tierra dicen que sí hubo exactamente un hundimiento generalizado de algunas zonas de la Tierra, ¿verdad? Y lo descubren a través de los mitos que hay en muchas culturas de que hubo un gran diluvio, ¿verdad? Un gran diluvio allá por el Asia, otro por Europa, en la Atlántida misma, en América, etcétera. Se hablan así en los mitos muy antiguos de algunas culturas, se habla de hundimiento de la tierra y renacimiento de una nueva humanidad, ¿verdad? Y estaríamos hablando de Virgo. Virgo, por ejemplo, si ven el símbolo, es una M, ¿verdad? Esa M nos da la idea de la materia, M de materia, o M de María, la que tiene la matriz, materia, María, ¿sí? La madre, ¿sí? Esa madre, de acuerdo a la mitología igualmente, nos habla que era virgen en un momento dado, pero que el sol, Urano, se enamoró de ella y la engendró. Entonces ahí eso pudiera ser que en una de las eras, de tantas miles de eras que ha habido, Leo, en una era de Leo, ¿verdad? Del sol emana, por decirlo así, un espermatozoide solar, un espermatozoide cósmico, ¿sí? Y ese espermatozoide es el símbolo del Leo, solamente que está un poco más, eh, pues más bonito, más simbólico el símbolo. No es como el espermatozoide que nos describen con una cabecita y una colita así, ondeando, ¿verdad? Sí, eso ocurrió en una era de Leo, ¿verdad? Que viene un espermatozoide cósmico,
haciendo engendrar a la Tierra, a la matriz. Ahí vemos la M de Virgo, penetrada ya por el espermatozoide cósmico, ¿verdad? Como diciendo, Urano fue cuando se enamoró de la Tierra y surge la vida, ¿verdad? Claro, estamos hablando así grotescamente, vulgarmente, sin considerar el historial que ha tenido la Tierra desde su nacimiento, ¿verdad? Esas eras que ha habido, ¿verdad? Que son de miles de millones de años, pero por lo menos los últimos, que será 1.000 millones de años, ¿verdad? Es cuando aparece en el agua, en los océanos, en los mares, la vida, ¿verdad? ¿Sí? Las plantas, los anfibios, los peces, etcétera. Y los otros 4.500 millones de años, pues son eras, son movimientos de la Tierra que va creciendo, que va evolucionando, que va teniendo las bases para aceptar ya la vida tal y como la conocemos, ¿no? Desde el reino vegetal, el animal, el humano, etcétera. De 1.000 millones de años para acá es como va habiendo o surgiendo pues estas particularidad de la vida, ¿no? Pero antes, los 4.500 millones de años es para adecuar el hogar que va a recibir la vida, ¿no? Lógicamente, la vida surge en el agua, en la humedad, ¿no? Ya le vemos en cáncer, ¿no? ¿Sí? En una era de cáncer hubo esa tanta cantidad de agua con tantos nutrientes, tanta seres por nacer, que empieza la evolución, ¿no? Desde los seres unicelulares hasta pues, lo que conocemos hoy, pero describiendo toda una época muy nutritiva para que hubiera esa evolución del ser, ¿no? ¿Sí? El ser humano, de esos, digamos, 1.000 millones de años, retomaremos únicamente el último 1.000.000 de años o 2 millones de años, ¿no? ¿Sí? Entonces el ser humano tendrá de existencia como tal no más de 2 millones de años. Y los otros 4.600 millones de años, pues ha sido evolución, evolución, evolución. Lo importante es que está el ser humano. Y en una de las eras de Géminis es cuando aparece el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya como diferente a la del animal, porque ahora ya es pensante. Ya después de esa era de Géminis, una de tantas eras, ¿verdad? Empieza a trabajar, ¿verdad? A labrar la tierra, como es en una de las eras de Tauro. Bueno, eso no es lo que les iba a platicar, sino más bien lo que sigue. La era del Leo, ¿verdad? La última era del Leo, ¿verdad? Digamos, eh, es, de 12.000 años para atrás, ¿sí? 12.000 años para atrás, estaba la Tierra cubierta de hielo, era la época de la glaciación. Sin embargo, ya existían los seres humanos en aquella época, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de hace 12.000 años aproximadamente, ¿sí? Cuando inicia la era de Leo, hace 12.000 años, ¿verdad? ¿Sí? Fue un periodo geológico que abarcó desde aproximadamente 110.000 años hasta hace unos 12.000 años. La Tierra estaba congelada. Durante este periodo, gran parte de la Tierra experimentó temperaturas más frías y glaciares que cubrían una gran parte de los continentes del hemisferio norte, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia. En esta era, la humanidad, durante la última glaciación, dependía importantemente por el Sol, ¿sí? ¿Por qué por el Sol?
porque ahora sabemos que Leo, ¿verdad?, está gobernado por el Sol, ¿verdad? Y era muy importante ese Sol, ¿verdad? Sí, ya que eran épocas de intensos fríos y se protegían en las cuevas, de ahí que se caracterizaron por las pinturas rupestres y paulatinamente se adaptaron a las condiciones ambientales cambiantes. ¿Sí? Entonces ellos tenían que buscar que alimentarse, ¿no? ¿Sí? No había agricultura, no existía eso, quién sabe qué era, ¿no? Entonces lo único que veían eran animales, bisontes, renos, mamuts, no sé, ¿verdad?, lo que hubiera para comérselo, ¿verdad? ¿Sí? Y es la época en la cual en la mitología se habla de Hefesto, ¿verdad? Sí, que se roba el fuego de los dioses y lo trae a los seres humanos. Entonces, estaban dentro de las cuevas protegiéndose precisamente de las temperaturas glaciales y ocupaban su tiempo, ¿verdad?, en hacer dibujos de lo que ellos veían afuera. ¿Sí? ¿Sí? Veían animales y lo representaban ahí con sus pinturas y con los instrumentos que ocupaban para la caza, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo de, este, de esta diapositiva, vemos a ¿qué será? Un, un ser como si fuera un animal, ¿verdad? Y a lo mejor era lo que representaba ese individuo humano, representaba la ferocidad, representaba la sagacidad, representaba el valor de ir al frente de la casa. No, no creo que haya sido un mitad humano y mitad animal. Lo representaban porque así lo veía el artista que dibujó estas pinturas, lo veía así como feroz, como un animal, porque así era la parte instintiva. Todavía no tenían vocabulario, ¿sí? Hablaban a través de las letras, ¿no? De los sonidos que escuchaban, de los animales, de la naturaleza que les rodeaba, ¿sí? Algunos aspectos importantes de cómo era la vida humana es Acuario. Incluyen la migración y adaptación, ¿verdad? Porque empieza a haber temperaturas bajas, pero sin embargo los animales se acababan, tenían que irse a otros lugares a buscar esos animales, ¿no?, y alimentarse. La tecnología y herramientas pues tenía que sobresalirse porque pues eran, no sé, renos veloces, tenía que haber bisontes feroces también, no sé si mamuts o otro tipo de animales más grandes que también tenían que cazarlos para alimentarse, ¿no? Entonces, la tecnología y las herramientas, ¿sí? Los hábitats y refugios pues eran las cuevas principalmente, ¿verdad? Eran así, ahí se habituaban para refugiarse del frío. Ropa y viviendas pues también surgieron, ¿verdad?, para protegerse, etcétera. Sí, el conocimiento del entorno nos da la idea del acuario que se da cuenta de cómo era eh, las épocas de caza, la época de los animales que pasaban por ahí y tomaban notas, etcétera. ¿Verdad? Sí. Y ahí vemos las principales herramientas que utilizaban en esa época y las cuevas donde vivían, ¿verdad? En la era de Cáncer, ¿verdad?, que eso fue hace 10.000 años, ¿verdad?, más o menos. Como ya no hacía tanto frío, hace 10.000 años, la humanidad experimentó un periodo de transición conocido como el Holoceno temprano, que marcó el final de la última glaciación y el inicio de un clima más cálido y estable. Estamos en la era de Cáncer, acuérdense.
Durante este tiempo, las condiciones climáticas permitieron que las sociedades humanas comenzaran a realizar cambios significativos en su estilo de vida, lo que eventualmente llevó al desarrollo de la agricultura y la ganadería, la formación de asentamientos permanentes y la creación de las primeras civilizaciones. O sea, ya no estaban estáticos en un solo lugar, en las cuevas. Ya no hacía tanto frío y ya podían salir, ¿verdad? A buscar tierras. Ahí se creó, se descubrió la agricultura, ¿sí? Ah, dejaron de ser sedentarios, ¿verdad? Y buscar, sí, tierras fértiles para empezar a cultivar. Aquí hay algunas características generales clave de la humanidad en ese periodo. Transición a la agricultura. Ya no era únicamente la caza, ahora la agricultura. Asentamientos permanentes. Ya no eran cuevas, ya tenía que haber ahí eh, chozas, cabañas, un lugar diferente de una cueva. Y estamos hablando de cáncer Capricornio. ¿Verdad? Cáncer Capricornio. Capricornio es la inteligencia, ¿verdad? La astucia, hacer las cosas bien, desarrollo de la tecnología, ¿sí? Esas armas que usaban 2000 años antes, pues las fueron perfeccionando, ¿verdad? La población lógicamente creció, ¿verdad? Porque los más fuertes eran los que soportaban los fríos, ahora ya no hacía tanto frío, entonces la población creció, se desarrolló la cultura de esos tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo era esa cultura? Cambio en la relación con el entorno. Sí. Lo que recordamos en esa era de Cáncer Capricornio, de hace más de 10.000 años, cuando se abandonaron las cavernas y se viven las primeras viviendas de nómadas a sedentarios, ¿verdad? Antes eran nómadas porque buscaban las cuevas más adecuadas para su núcleo humano, a sedentarios, porque ya se asentaron. Ahora estamos en la época de Aries, de Cáncer. ¿Por qué se volvieron sedentarios? Por la recolección de alimentos. Una realidad y si le agregas culturas de mujeres fecundas, maternales y redondeadas, ¿sí? El signo opuesto Capricornio da la voluntad requerida para utilizar lo que la tierra les proporciona. Y aquí, de esa época, pues tenemos estas esculturas, ¿sí? Que se han encontrado de esas épocas, ¿eh? Cómo era la fertilidad. La luna es la que fecunda, ¿sí? El sol es el que crea la vida, pero la que la mantiene, la que la fertiliza es precisamente la luna. Por eso esa necesidad de plasmar la, la evolución humana a través de la mujer, ¿verdad? De una mujer maternal que tuviera esas características ideales de ser fértiles y de hacer que las comunidades crecieran, ¿verdad? Ese es en Cáncer, ¿verdad? Pero todavía no escribía nada. Ya en la era de Géminis, hace 8000 años, ¿verdad? Y es cuando empiezan a escribir, a tratar de interpretar lo que decían entre unos y otros, ¿verdad? Como les dije, a lo mejor eran inicialmente silbidos, gruñidos, quejidos, bramidos, balidos, no sé lo que escuchaban, ¿sí? Trataban de generar ideas, frases, ¿verdad? ¿Sí? Y y así se comunicaban. Entonces, ¿cómo escribir un silbido? ¿Cómo marcar un silbido en la roca? ¿Cómo anotar? ¿Cómo escribir un quejido? Un balido,
era un zumbido, pues tenía que tener mucha imaginación. Y en la era de Géminis es cuando surge esta idea. La era de Géminis Sagitarius, ¿sí? Hace más de 8,000 años, surge el mito de los primeros padres, la última era de Géminis, la de Adán y Eva. ¿Sí? Aquí se desarrolla la escritura. Mercurio, regente de Géminis, y el lenguaje escrito fue evolucionando desde los primigenios pictogramas hasta la escritura cuneiforme, ¿sí? Puras cuñitas, se describían sus mensajes, ¿verdad? El signo opuesto, Sagitario, le permite visualizar el grandioso futuro que se avecina. De ahí dejar plasmada su experiencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí vemos una forma de escribir de aquellos tiempos, ¿verdad? Formas de cuñitas y luego ya jeroglíficos, en una forma diferente, pero van evolucionando la escritura. La primera noticia que tenemos acerca del conocimiento de las fases de la luna se encuentra en muescas esculpidas en huesos de animal y en varias tablas cuneiformes que registran sucesos astronómicos muy simples, etarios, junto con algún tipo de interpretación que aún no queda muy clara para los historiadores actuales. Bueno, tratar de interpretar lo que está escrito aquí en esa piedra, pues sí que es difícil y tardará años en especializarse en este tipo de lenguaje, tipo de escritura, ¿sí? Entonces estamos en la era de Géminis, ¿verdad? Géminis es el intelecto, el lenguaje, el verbo, el que empieza a desarrollarse. Y a lo mejor esos sonidos que emitían como al, au, ar, af, as, ad, am, etcétera, ya los fueron juntando y ya formaban palabras, ¿verdad? Y así surgieron los alfabetos, ¿verdad? Los alfabetos, de acuerdo a cada región, pues tenían sus propios alfabetos. Y los núcleos poblacionales más grandes eran los que imperaban o importaban esos dialectos o esos vocabularios o esos idiomas ancestrales. Hace 6,000 años, la humanidad estaba experimentando un periodo en el cual las sociedades habían continuado desarrollándose y evolucionando desde el neolítico, pero aún no habían alcanzado los niveles de complejidad observado en las civilizaciones antiguas posteriores. Aquí hay algunas características clave de la humanidad hace 6,000 años. Desarrollo del lenguaje escrito, o sea, ahí es cuando surge ese, esa escritura ya de lo que se está hablando, ya lo van describiendo pues en las tablas de arcilla o en la piedra misma, ¿no? ¿Sí? Agricultura consolidada, ya pasaron la época en la cual eran conocedores incipientes de la agricultura, pero ahora ya tenían mayor técnica. Estamos ya con Géminis, ¿verdad? Crecimiento de la población y asentamientos. Lógicamente también fueron creciendo la población. El desarrollo tecnológico, comercio y contactos interregionales. ¿Verdad? La organización social más compleja. Desarrollo cultural, cambios en la arquitectura. Todo fue evolucionando. Una visión de cómo hacer mejor las cosas. La visión de Sagitario, opuesto de Géminis. Perdón. Aquí hay otra piedra, otro uh, vestigio de esa cultura geminiana. ¿Sí? Qué difícil será leer eso. ¿Qué quisieron decir al estar escribiendo eso? Al estar tallando esa piedra de esa forma. ¿Qué dice?
pues habrá que preguntarle a un experto. Ahí pudiéramos nosotros ver uno que otro símbolo, que lo podemos relacionar con algo moderno, pero pues, a lo mejor es otra cosa diferente. Llegamos a la era de Taurus. Después de Géminis sigue Taurus. Era de Taurus, Escorpio. Hace más de 6,000 años, en la última era de Tauro, les digo que ha habido cientos de miles de eras de Tauro y de cada una de las eras. En la última era de Tauro, hace 6,000 años, Venus se presenta invocando al cultivo de la belleza del cuerpo. Las riquezas y el buen vivir son una tentación. Sin embargo, su signo opuesto, Escorpión, le recuerda lo efímero de la vida. De ahí los ritos de la vida después de la muerte. En esos tiempos se construye la esfinge, donde el cuerpo, al ser la parte más grande, representa al toro. También tiene las alas de águila, garras de león y el rostro humano. ¿Sí? Y es lo que conocemos como la esfinge. Esa esfinge es de la época de Tauro, ¿verdad? ¿Sí? 6,000 años, tal vez más años, ¿verdad? Sí. Y vemos pues la cultura egipcia como ese gran impulsor pues de la vida después de la muerte, ¿verdad? Tratar de conservarla a través de la momificación. Y no solamente entre los egipcios, sino de alguna forma u otra, se transmitió, no sé, esa influencia no necesariamente de Egipto, sino por algún imperativo cósmico, la gente se daba cuenta de que el ser humano, porque vivía poco tiempo, ¿no? Y es cuando empiezan a surgir los enterramientos, ¿verdad? ¿Sí? Se entierra a la gente. La religión como una forma de expresión de lo oculto y sobrenatural de Escorpio fue sin duda un factor importante, al igual que la construcción de monumentos en el noroeste de Europa y otras partes del mundo, como la isla de Pascua en el Pacífico Sur, las pirámides mayas en América Central y las extrañas figuras monolíticas dibujadas por la cultura incaica en Sudamérica. Todo esto entre 5,000 y el 2000 antes de Cristo. Se supone que los constructores de estos monumentos habían alcanzado una madurez astronómica y matemática con un objetivo muy claro, muy definido. El comportamiento común de estos acontecimientos es una indicación de que estas sociedades tenían una fuerte necesidad de predecir los eclipses y regular el calendario, posiblemente con fines de un culto religioso agrícola. Todo el conocimiento adquirido por esas culturas primitivas fue transferido de alguna manera a Mesopotamia entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. Y fue en este lugar en que encontramos las primeras pruebas de la combinación emergente de la astronomía, las matemáticas y la mitología, que son la base de lo que hoy conocemos como astrología. Entonces, en esta era de Taurus es cuando empieza no solamente a ver este plano este, material de la Tierra, sino también empezar a ver el cielo por lo del escorpión, ¿verdad? Escorpión que busca lo desconocido, busca esos misterios de la naturaleza y busca cómo descifrar esos misterios. Sí es cierto que durante el periodo comprendido entre los años 4000 a 2000 hubo evidencias de conflictos y características guerreras
en varias partes del mundo. Sin embargo, es importante destacar que esas características no fueron uniformes en todas las regiones ni en todas las sociedades. Las manifestaciones de conflictos y militarismo variaron según las culturas, las circunstancias y los factores locales. Aquí hay algunas razones por las cuales se puede afirmar que hubo características guerreras durante este periodo. Desarrollo de sociedades complejas, ¿verdad? En Tauro ya es más complejo la vida, ¿sí? Porque Tauro es signo de tierra y es Venus, ¿verdad? Venus ve la armonía del lugar, ve el buen vivir, ¿verdad? Tecnología y defensa es cuando empieza a ver esa transición de Tauro a Aries, ¿verdad? Pues ya empieza a haber guerras, porque como la humanidad empezó a crecer, esas poblaciones, esos núcleos poblacionales, pues empiezan a haber más conflictos, ¿verdad? Expansión territorial, por lo tanto, unos buscaban mejores tierras y las del vecino eran mejores, pues hay que atacar, hay que quitárselas esas tierras. Conflictos étnicos y culturales, como ya cada zona, cada lugar tenía su propia cultura, su propia vocabulario, su propio lenguaje, ¿verdad? Empieza a haber conflictos, no se entendían entre unos y otros, ¿sí? Y surge o se desarrolla más sobre todo la literatura y la mitología. Y así es como surge la era de Aries. Era de Aries Libra. Hace más de 4000 años comienza la era de Aries, caracterizada por el guerrero Marte, violencia, armas punzocortantes, imperios que quieren apoderarse de otros imperios, guerras por doquier, sangre regada en el terreno. Sin embargo, gracias al signo opuesto, Libra, no todo es guerra, sino también hay justicia, surgiendo las leyes y el derecho, ¿sí? Entonces, por qué hubo esos conflictos? Pues precisamente porque como la humanidad, los grupos poblacionales iban creciendo, ¿verdad? Pues iban surgiendo más necesidades para satisfacer las necesidades del pueblo, ¿sí? La comida, el agua, los terrenos para cultivar la tierra, ¿verdad? Pues generaba conflictos. Y ahí es donde entra Marte, es decir, yo soy fuerte, yo soy poderoso y esas tierras me gustan, te las voy a quitar. Y empiezan los conflictos de guerreros, ¿verdad? Es importante recordar que no todas las sociedades de ese periodo eran inherentemente guerreras o se centraban en el conflicto. En algunas áreas, como el Valle del Indo, en la antigua India, se han encontrado pruebas de una sociedad más pacífica y orientada al comercio. Las características guerreras eran solo una parte del complejo mosaico de comportamientos humanos y formas de vida en ese periodo de la historia. O sea, había guerras, pero no tantas como a veces creemos que en todo el mundo, ¿verdad? Como actualmente existe, ¿no? Hay guerras, pero no todo el mundo está envuelto en la guerra, aunque hay reflejos, hay ecos de esas guerras que de alguna forma u otra inciden sobre los que no están en los conflictos de guerra. Y entramos a la era de Piscis. Aquí ya empieza a haber otro tipo de ambiente, ¿sí? Ahora los regentes, ¿verdad? Piscis Virgo, ¿verdad? Pues será Júpiter, será Neptuno los que gobiernen esta era. Hace casi 2000 años, Júpiter y Neptuno influyen en la era de Piscis. El clero domina y la ignorancia también. Son necesarios los sacrificios, el dolor, el sufrimiento y las plegarias. Virgo, el signo opuesto, le da el culto a las vírgenes y a la materia. Mucha nebulosidad por lo de Neptuno. La era que abarca desde el nacimiento de Cristo hasta los tiempos actuales, también conocida como la era cristiana o la era común, ha sido testigo de una amplia gama de cambios y desarrollos que han influido en la humanidad en todos los aspectos de la vida. Aquí hay algunas características importantes de esta era.
crecimiento y expansión de las civilizaciones. Empieza a haber multiplicidad de gente por todos lados, pero no tantos tiempos actuales. Religión y espiritualidad, ¿sí? Empieza a imperar esa necesidad de no ser únicamente el poder humano el que gobierna el mundo, sino también el poder divino. ¿Sí? Por eso surge la religión y la espiritualidad, las creencias de Piscis. Exploración y descubrimientos. Empieza a haber mucha exploración y descubrimientos precisamente por agua, ¿sí? A través del agua se descubrió o se comprobó la redondez de la Tierra, ¿verdad? Por ese viaje que hizo Magallanes, que no lo terminó, pero hizo un recorrido por los mares del mundo, comprobando esa redondez de la Tierra. Porque en esas épocas se decía que la Tierra era plana, ¿sí? Y que allá donde terminaba el mar, terminaba la Tierra, ¿verdad? Hubo revolución científica y avances tecnológicos, eso que ni qué, ¿verdad? Vemos estos grandes eh, resultados de la tecnología actual, pues sus bases son precisamente en la era de Piscis, ¿no? Sí, por esa necesidad de dar una mayor, um, de darle una mayor seguridad a la gente, de una mayor confianza, ¿verdad? A través de la tecnología. Continuaron los conflictos y las guerras, el desarrollo de la tecnología de la información, ¿verdad? En la década de los 40, ¿verdad? Precisamente cuando termina la era de Piscis, es el surgimiento pues de la tecnología base, ¿verdad? De la cual actualmente disfrutamos, ¿verdad? El descubrimiento pues de la, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, ¿sí? De los chips, ¿verdad? Y antes del diodo y del triodo y del tetrodo, y de esos descubrimientos de los rayos catódicos, ¿verdad? Y que por pasaba el tiempo, se fueron minimizando esos descubrimientos, mini, haciéndose más pequeños, ¿verdad? ¿Sí? En resumen, la era desde el nacimiento de Cristo hasta los tiempos actuales ha sido un periodo de cambio constante, desarrollo y transformación en todos los aspectos de la vida humana. Las características mencionadas son solo una muestra de los eventos y caminos que han que han influido en la historia evolutiva, otra vez, en la evolución de la humanidad durante este periodo. Y esta era de Piscis, como sabemos, pues es el antecedente de la era de Acuarios, Leo, ¿verdad? Donde ahora sí ya no va a estar influenciada mucho por el agua, por ser el signo de Piscis, el elemento agua, ¿sí? Donde hay mucho angustia, dolor, creencias, la religión, sino ahora es aire, esos viajes interplanetarios y esas comunicaciones inalámbricas o a través de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? ¿Sí? Y en esta época, pues son dos los regentes que gobiernan esta época, que es Saturno y Urano, ¿sí? Se inicia el rompimiento de las tradiciones, se une la gente, se busca la libertad y se explora el vasto e infinito universo. La información masiva se realiza por ondas electromagnéticas, pero Leo, el signo opuesto, dicta la responsabilidad y la conciencia, en otras palabras, la matesis. Cuando veáis la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el tiempo estará cerca. Y ese señal del hombre, pues es la constelación de Acuarios, ¿verdad? De las constelaciones, el único hombre, varón, es Acuario, ¿verdad? Es de, como ya está la señal en el cielo y está la constelación ahí, pues el tiempo está cerca. Una nueva humanidad está en marcha, ¿verdad?
Y así terminamos, grosso modo, lo que es esta visión de estas eras, 7 eras, que como les dije, pues habrá algunos datos que sí son comprobables, otros datos son supuestos, ¿verdad? Pero de que sí ha habido evolución en la humanidad a través de las épocas. Y cada era, cada época que vamos viviendo, tiene una marca, tiene un sello característico, que desde el punto de vista astrológico le damos esas características. Bien, pues así terminamos esta mini charla. Este, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? Ah, terminamos así esta charla. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Tiene levantada la mano el 10. Perdón, Claudia Alejandra y Elda, y también Óscar Álvarez. Ah, ok. Pues adelante. Empezamos con Elda. Escuché su pregunta. Bueno, pues el que sigue, Óscar. Permítame, déjeme ver por qué no pueden activar el micrófono, permítame. Ah, ok. Ok, ya pueden activar el audio. Es que estaba bloqueado para que no lo interrumpieran. Sí, no se podía. Ay, maestro, muchísimas gracias. Qué, qué conferencia tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Yo no tengo preguntas, solo agradecimiento por toda su sabiduría y por esa forma tan hermosa que nos enseñas todo. Gracias. Gracias, Beatriz. Sigue Elda. Y ahora sí, maestro, es que sí no podía yo abrir el micrófono. Buenas noches. Primero agradecerle, maestro, todo lo que nos enseña y con qué facilidad, hasta me creo que estoy aprendiendo bien fácil. Ay, sí. Maestro, entonces, bueno, la nueva era se podría decir que en cuestiones de lo de la pandemia, sí se podía decir que iba a venir algo fuerte para hacer un cambio generacional y un cambio de conciencia, viendo Sí, cómo usted, bueno, cómo vio, se manejan las eras de lo que habló el día de hoy. sí, se lo diré así, de la siguiente forma. Fíjense, los que conocían algo de astrología se daban cuenta en años anteriores, antes de la pandemia, que los planetas llamados generacionales, ¿sí? Estamos hablando desde Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, iban a estar en retrogradación, ¿verdad? Y una retrogradación indica un estate quieto, un cálmate, un párate, detente, ¿verdad? Para que analices tu pasado y veas, tomes unas decisiones y veas después tu futuro, ¿sí? En pocas palabras, se estaba prediciendo ahí, ¿verdad? Que iba a haber ¿cómo se llama? Eh, un estate quieto, ¿cómo se llama? Lo que hicimos en esta época, Pausa. ¿sí?
confinamiento, un Ok. confinamiento, ¿verdad? ¿Sí? Un confinamiento generalizado, puesto que estábamos influenciados por los planetas generacionales. O sea, todo el globo terráqueo iba a recibir esa influencia de esos planetas grandes, de los planetas mayores. Entonces teníamos que forzosamente pasar por una época de confinamiento, ¿verdad? Pero al estar confinados, al estar guardados, reservados, tiene que haber pues un pensamiento, una reflexión de lo que se ha hecho, de lo que debemos de hacer ahora para no seguir viviendo como vivíamos antes. Pues tal vez en lo particular sí tomamos algunas decisiones reflexivas, así particulares, pero nosotros no somos los únicos que vivimos en el planeta, ¿eh? Normalmente somos gobernados por los dirigentes de la política, de la religión, del comercio, de la industria militar, etcétera. Esos son los que nos gobiernan en el mundo material prácticamente. Ojalá y esas personalidades, esas personas que gobiernan a los países, ¿verdad? Globalmente todo eso, ¿verdad? Hayan reflexionado y hayan dicho, no nos conviene invadir países, no nos conviene hacer guerras, no nos conviene quitar petróleo, no nos conviene quitar litio, no nos conviene buscar enfrentamientos. Ojalá y hayan meditado esos líderes mundiales, ¿verdad? En ese confinamiento. No creo que lo hayan hecho, ¿verdad? ¿Sí? En lo particular, ojalá y sí lo hayamos hecho nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Por eso el mundo pasó por esa etapa de reflexión, no se ocupó muy bien, que digamos, y podemos tener otras etapas más, ¿verdad? En un futuro cercano, ¿verdad? Pero mientras nosotros en lo particular estemos bien con nosotros mismos, con lo que nos rodea, tratando de no contaminar, de ser, digamos, fraternales, de respetar, ¿verdad? De ser tolerantes, pues solamente a través de lo particular podrá hacerse algo más general. Es lo que le puedo contestar. Gracias, maestro. Gracias. Sí. Sigue Oscar. Perdón, perdón, maestro. Está Oscar, luego Mario Hilario y Nancy Tomás. Ok. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches a Noches, todos. Oscar. Yo tengo una duda. La Atlántida y Lemuria, ¿a qué eras pertenecen? Wow. Pues, ¿para qué me meten en problemas? Posiblemente la tradición esotérica habla de esas culturas, ¿no? ¿Sí? De la Atlántida y otras culturas mucho más anteriores a esa, ¿no? ¿Sí? Que estoy segurísimo, estoy muy seguro que sí existieron, ¿verdad? Antes de digamos, de la época de la glaciación, hace 100,000 años posiblemente, o 150,000 años, porque como ser humano, sí, se ha comprobado que el ser humano surge más o menos hace 2 millones de años para acá. Los seres humanos tuvieron oportunidad de ir evolucionando, ¿verdad? Hay varias categorías de seres humanos que existieron, que eran vecinos unos de otros, ¿no? Y segurísimo que alguna de esas ramas, Homo sapiens posiblemente, derivado del Homo habilis, ¿verdad? Es como desarrollan esas culturas, ¿verdad? ¿Sí? Y seguro que sí existieron. Terminaron su ciclo, terminaron su periodo, ¿verdad? Después vino la glaciación, se ocultó todo, ¿verdad? Pero de alguna forma u otra permanecieron algunos seres humanos ocultos, resguardados, protegidos por la evolución misma, por un imperativo cósmico, por la divinidad, por alguien, de tal forma que hace 12,000 años, 13,000, 15,000 años,
vuelven a resurgir los seres humanos, ¿verdad? ¿Sí? Sería muy difícil contestar esta pregunta, ¿sí? De que si existieron o no. Yo, así para mí, sí existió la Atlántida, la Lemuria, el Mu, etcétera, pero ¿cómo comprobarlo? ¿Sí? Porque algunos descubrimientos que se han hecho, ¿verdad? Han comprobado que sí, pero de alguna forma u otra los que nos gobiernan dicen, no, no, eso no es cierto. Eso no nos conviene decirlo a la población, porque se caen muchas cosas, ¿verdad? Construidas por la materia actual, ¿verdad? Mejor pues así le dejamos. Inconscientemente reconocemos que sí existían esas culturas antiguas, ¿verdad? Pero mejor nos quedamos callados para que se preserve a través del pueblo, ¿verdad? La gente es la que va preservando el conocimiento sagrado, ¿sí? Aunque la ciencia diga que no, nosotros en nuestro interior, a nivel inconsciente tal vez, sí eh, decimos que sí existieron, ¿verdad? ¿Ok? Bien, sigue Mari. Gracias, maestro, por su compartir. Usted comentó de una 13ª constelación entre Sagitario y Escorpio. ¿Puede compartir un poco de eso y cómo benefició al desarrollo de la humanidad? Gracias. Sí, el punto vernal, o sea, el Sol en su retrogradación a través de la eclíptica a un grado de arco cada 72 años, pasa por 12 constelaciones, así, digamos, por en medio de las constelaciones, por decirlo así, pero pasa rozando por una 13ª, ¿sí? Por una 13ª, que es la de Ophiuchus, ¿verdad? Es el serpentario Ophiuchus, ¿verdad? ¿Sí? Ese símbolo, ¿verdad? Lo representa muy bien la cultura mexicana, ¿sí? La cultura mexicana a través de su escudo nacional, ¿sí? Es esa serpiente, ¿verdad? Que está siendo devorada por un águila. O sea, es la transmutación de lo que se arrastra en lo que vuela, ¿sí? ¿Sí? En otros lugares no es tanto el águila devorando una serpiente. En otros lugares es el dragón, ¿verdad? ¿Verdad? Ese dragón que escupe fuego. El fuego representa lo espiritual, ¿sí? Es por el fuego que se renueva la naturaleza. Entonces no es que sea malo el dragón. Lo que está tratando de decir es que hay que espiritualizar ese ambiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que significará secretamente, es una constelación que no influye dentro del zodiaco, el cinturón zodiacal de nosotros, el tropical, el zodiaco solar, ¿no? Pero sí influye para la humanidad, ¿no? Porque está inmersa esa constelación en nuestra eclíptica, ¿no? Aunque sea una parte de ella. Y no solamente ella, sino las demás constelaciones, como si hubiera unos superzodiacos, ¿verdad? Que no se han estudiado todavía. La constelación de Orión, la constelación de Cetus, la constelación del Cochero del Sur, etcétera. Esas constelaciones también influyen sobre la humanidad. Pero como somos apenas incipientes en el estudio de los astros del cielo, ¿verdad? Esa astrología, ¿verdad? De esas constelaciones la veremos en el futuro y eso les corresponderá a las generaciones venideras. Nosotros apenas empezamos a estudiar astrología seriamente, ¿verdad? ¿Sí? Y la vamos adaptando, la vamos adecuando, le vamos incrementando el conocimiento científico, ¿verdad? Pero la parte de Ophiuchus entre Sagitarios y Escorpios es la renovación interna, el, esa necesidad humana de ser mejor individuo en la sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que indica esta constelación, ¿verdad? Una renovación, una reiniciación. ¿Ok? Muchas gracias. Sigue Nancy.
Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer por su tiempo, su dedicación y este compartir de su conocimiento. Yo tengo una duda, es con respecto a la Atlántida. ¿Se extinguió, desapareció o simplemente trascendió? ¿O qué me puede usted comentar o Pues a lo ilustrar? mejor las tres cosas, ¿verdad? Terminó esa cultura, ¿verdad? Así, digamos aquí, por ejemplo, aquí donde estoy viviendo ahorita, ¿verdad? En Atlixco, Puebla, ¿verdad? Pues era una confluencia de culturas maya, tolteca, azteca, ¿sí? Era una confluencia de culturas. Hay vestigios de eso, ¿verdad? Hace poco que empezaron a escarbar el centro para adoquinar las calles del centro, exactamente del centro. Salieron muchas cosas, digamos, herramientas, imágenes, figuritas de esas culturas. La maya aquí en Puebla, qué raro, ¿no? La tolteca, que es más antigua, es como por allá por Cholula, ¿verdad? Sin embargo, aquí había muchos vestigios de esas culturas. Se terminó esa cultura, pero si consideramos que de alguna forma u otra se va conservando la tradición del labio oído, aunque ya no existan esas personas físicamente, ¿sí? Sin embargo, la tradición oral persiste, permanece. Entonces, la cultura atlántica de los atlantes se terminó, pero de alguna forma u otra, algunos vestigios que han permanecido en secreto, siempre transmitiéndose de labio a oído, ¿sí? De maestro a discípulo, perduran esos mensajes, esas ideas. Algunas de esas ideas, o sea, por lo menos nos da cierta idea en el libro del Kybalión, nos da una idea de cómo puede ser eso, ¿sí? Cómo transmitir esas ideas, el tarot mismo, ¿no? ¿Sí? A través del tarot también se va transmitiendo una enseñanza, un secreto ancestral que ayuda al individuo, que ayuda a los seres humanos a salir del estado en que se encuentra a otro mejor, ¿verdad? Entonces, aunque no exista físicamente la Atlántida ni los Atlantes, de alguna forma u otra va permaneciendo algo, va perdurando. Se fue el sonido. Oh, Mm. Se congeló la imagen. Si esperamos un momentito a que se estabilice el internet del maestro. sí, gracias, gracias, Gloria. Maestro se salió, perdió su internet. Vamos a darle unos momentitos para que se pueda volver a comunicar, a conectar. Gracias. Gracias a ti. Y es que les digo, se va el sistema, quién sabe dónde se va. Así como se fue la cultura atlante, sin dejar huellas, así se va la señal esta, ¿verdad? Pero quedan los vestigios, queda algo en el espacio, en el Sí. ambiente. Ay, es una divinidad este maestro. Bien, así, no sé si quedó claro, Nancy, le decía que aunque ya no exista físicamente ese lugar, ese espacio físico de los atlantes, de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, etcétera, sin embargo, queda algo en el espacio, queda una tradición que se va conservando de labio a oído, ¿sí?
Y esa es una de las consignas que tiene la iniciación real, solar, que mantiene, que va preservando de maestro a discípulo, de labio a oído, las enseñanzas tradicionales, ancestrales, muy antiguas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Muchas gracias, sigue muy para amable. servirle. Siempre es un Sigue, gusto oírlo. gracias. Claudia Sigue, Alejandra está levantando la mano. y adelante. Gracias, maestro. Un saludo. Yo tengo una pregunta. Para usted, ¿qué es lo mejor que nos dejó la era de Piscis y cuál es la propuesta de la SOA para esta era de Acuario? Muchas gracias. Difícil, me pregunto. ¿Qué nos dejó la era de Piscis? La era de Piscis nos dejó una disciplina, la disciplina de la fe, ¿sí? La fe sustituye el razonamiento, sustituye lo que no podemos comprender, la fe, ¿no? ¿Sí? La fe posiblemente en que hay algo superior o muy superior a nosotros, que de alguna forma u otra nos gobierna, ¿sí? Lo vemos en la naturaleza, como la naturaleza misma nos dice, si hay sequía, pues tengan sequía, pero por algunas razones u otras ocurren esas sequías, esos cambios climáticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a través de la fe uno puede obtener ciertas respuestas a lo desconocido. Eso tal vez fue lo que más influyó en la humanidad, ¿verdad? Lo que es el objetivo primordial de la era de Piscis era las religiones. Es cuando surgen las religiones realmente mejor y más organizadas. Estamos hablando del 500 años antes de Cristo a 750 años de esta era pasada, ¿sí? Es cuando las religiones son importantes, ¿sí? Independientemente de lo que ha sido el hinduismo y el judaísmo, que son mucho más antiguas. Sin embargo, la mayoría de las religiones nacen prácticamente en la era de Piscis y sobre todo la más importante actualmente del mundo, que es el islamismo, ¿sí? Que rebasa por mucho al cristianismo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces la religión, ¿cuál era el objetivo de la religión? Reunir en un conjunto armónico a los seres humanos con fines espirituales. Pero como no entendemos esas cosas, casi nos obligan a aceptar esa espiritualidad. ¿Cómo? Mediante el castigo y la recompensa, ¿verdad? O sea, tú vive tu vida bien y te vas al cielo. Si la vives mal y te vas al infierno. O sea, trataban de englobar a la gente, ¿sí? Para que viviéramos bien. Ese es el objetivo primordial de la religión, ¿no? Religar armónicamente a la humanidad. Claro, no es lo mismo la religión que los religiosos. Esos líderes espirituales o líderes religiosos que pueden torcer el objetivo, como ha ocurrido en la mayoría de las religiones. Tuercen el objetivo y buscan el aspecto material de las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la religión, la era de Piscis nos dio esto, ¿verdad? La fe y la religión, ¿verdad? En una forma agradable, benévola, fue algo magnífico, es algo magnífico. Y es la base de lo que sigue, ¿verdad? Tenemos fe, sí, pero ahora, ¿por qué tienes fe? ¿Sí? Demuestra eso de alguna forma u otra, lo que tú estás creyendo, lo que tú tienes fe en eso, compruébalo, ¿verdad? ¿Crees en Dios? ¿Sí? Dime quién es Dios, ¿verdad? ¿Crees en la reencarnación? Dime qué es la reencarnación, cómo es ese proceso, etcétera. No es únicamente fe, creer por creer, sino investigar, demostrar por qué existe eso, ¿no? Y lo de la religión, pues lo estamos viendo a través de
cientos de instituciones que buscan que la comunidad humana se una, se entrelazca, no sé si esté bien dicho entrelazca, ¿verdad? Y lo vemos cuando nace la era del Aquarius, ¿verdad? ¿Sí? Se buscan organizaciones del mundo que amalgamen a la humanidad. La Cruz Roja Internacional, por ejemplo. La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. La Organización de los Estados Americanos es otra. El Grupo de los 5, el Grupo de los 20, etcétera, que buscan unir a la gente, ¿verdad? Claro, nuevamente entra aquí el aspecto humano que desvirtúa los objetivos, ¿verdad? Pero eso sería lo que yo vería en lo que de la era de Piscis, ¿qué nos deja? ¿Cómo lo podemos aprovechar en la era de Acuarios? ¿Verdad? Y falta mucho, ¿verdad? O sea, apenas estamos en la era de Acuarios el primer grado, ¿sí? O 2 grados. Faltan 33 grados para que se termine la era. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, maestro. Maestro, tiene varias preguntas en el chat. Bueno, adelante. Sí, dice, permítame, dice, muchas gracias. O sea, maestro Guillermo, de parte de Rosana, ¿cuáles son los retos y desafíos de la humanidad en la era del Acuario? Especialmente, a ver, permítame, porque ya se movió esto. Ya se movió, ya se movió. Bueno, déjele leer otra porque ya quién sabe por qué se movió. Dice, con todo esto que nos está platicando, ¿usted cree que los planetas que por ahora se encuentran inhabitables por sus condiciones físicas en un futuro, al cambiar de era, sean habitables? ¿Tal cual le pasó al planeta Tierra? Bueno, la idea actual, la perspectiva actual es de que pues estamos en la Tierra y somos de la Tierra. Están las condiciones adecuadas para vivir en ella, ¿verdad? Tenemos la Tierra, tenemos el agua, tenemos el aire, el oxígeno, tenemos todo para vivir. En los otros planetas no existe nada similar a la Tierra esta, ¿verdad? Habrá otras tierras de otros sistemas planetarios que sí sean idénticas a esta, pero no acá en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio, ni en ningún lado. Hay planetas gaseosos, Júpiter, Júpiter, Urano, Neptuno, Pluto, y Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos, son inhabitables 100%. Los únicos rocosos que podemos visitar sería Mercurio, Marte. Venus, hay muchos gases venenosos todavía. Plutón está muy lejos, ¿verdad? Entonces, no creo que podamos habitar esos planetas. No están las condiciones adecuadas para vivir ahí. Visitar sí, pero tardarán años y años para llegar allá. ¿Para encontrar qué? Nada. Y luego regresarse, pasarán años y años y su fisiología estará cambiada totalmente, ¿sí? O sea, no conviene salirse fuera de nuestra aura terrestre. Entonces, lo único que podemos hacer es vivir bien en la tierra, cuidar la tierra porque es nuestra única casa donde vivimos actualmente. Pero no creo que podamos vivir en otro planeta. No están las condiciones adecuadas, ni el aura adecuada que nos proteja de las radiaciones cósmicas del universo. ¿Ok? ¿Me permite leerle otra pregunta, maestro, del chat? Sí. Ok. Dice, bueno, ya el de Roxana dice, ¿cuáles son los retos y desafíos de la humanidad en la era del Acuario, especialmente en estos momentos en que astronómicamente están 6 planetas retrógrados, 2 planetas personales, Mercurio, Venus, y los transpersonales, Saturno, Plutón, Neptuno
y el planetoide Quirón, y próximamente Urano y Júpiter. ¿Cómo interpretar toda esta energía que se expresa en el universo? Gracias. Gracias por la conferencia. Soy Roxana. Creo que ya contestamos esta pregunta. Y un planeta retrógrado, sea el que sea, es reflexionar, es meditar, es darnos cuenta qué hemos hecho en el pasado, qué decisión vamos a tomar en el presente para ver cómo vamos a vivir en el futuro, ¿sí? Entonces esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces si es esos planetas generacionales o para toda la humanidad, ¿sí? Pues vendrá otra época de otro confinamiento de otro tipo, diferente al pasado. ¿Por qué? Porque si no aprendimos del primero, el universo dice, nos da otra oportunidad para reaprender nuevamente, ¿sí? Una humanidad diferente tiene que ser ya, cuanto antes, ¿sí? En lo personal y en la familia y en la vecindad y en la ciudad y en el país y en el mundo. Tiene que ser otra humanidad, porque si no, esos planetas, al no nosotros no aceptar esa oportunidad, pues nos mandará pruebas de otro tipo, pruebas más fuertes, diferentes. Lo que le recomiendo entonces es que en su vida particular, en su vida personal, seamos más humanos, más humanistas, ejerzamos más esas cualidades humanas que se han transformado en virtudes, ¿sí? Mayor respeto, mayor congruencia, mayor tolerancia, mayor humildad, etcétera. Es lo que tenemos que hacer de acuerdo a esa configuración planetaria existente actualmente. La siguiente. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Claudia Alejandra. Adelante. Gracias. Maestro, en la carta natal se puede verificar si tenemos aspectos que conlleven a estas características como iniciados en esta era de Acuario. Ok, sí. Bueno, es que la carta natal, esa cartita es donde está el zodiaco, los planetas, las casas, los aspectos, ¿verdad? Va a ser un reflejo de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos ver. ¿Qué queremos ver en la carta? Ah, pues yo quiero ver mi desarrollo espiritual, ¿ok? Yo quiero ver las relaciones con mi pareja, ¿ok? Yo quiero ver, cómo va a estar mi trabajo profesional, ¿ok? Yo quiero ver si voy a realizar mis vacaciones que voy a tener, etcétera. Con la misma carta se interpreta de acuerdo a lo que uno está pidiendo, lo que uno está queriendo saber. Con respecto a este tópico de la iniciación, hay que ver a Plutón en la carta natal, porque Plutón es el que indica esa trascendencia, esa transformación del ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo está configurado? ¿En qué casa? ¿En qué signo se encuentra? ¿Qué aspectos planetarios forma Plutón? ¿Verdad? En otro aspecto, Plutón va a indicar otra cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué visión o qué pregunta tengamos en nuestra vida, es la interpretación que se dará en la carta natal. En ese caso, la iniciación es Plutón. ¿Ok? Ok, maestro. Bueno, sí, sí lo comprendí. Y otra pregunta con relación a Plutón, ahorita que lo comenta, ¿por qué nosotros sí tomamos en cuenta Plutón como planeta y por lo general en muchas, no sé, en corrientes de la ciencia manejan que Plutón no es planeta? Bueno, ¿quién manda? ¿El ser humano o el imperativo cósmico? Las leyes de la naturaleza, la divinidad. Aunque yo no quiera que llueva, está lloviendo, yo no quiero que llueva. Yo no quiero que exista Plutón como planeta, pero ahí está, ahí existe, ¿verdad?
aunque la comunidad científica sea de 1000 personas, ¿quiénes son esas 1000 personas para los 20 millones que sí aceptamos a Plutón como planeta? ¿Verdad? Entonces, es lo de menos, ¿verdad? Lo de menos. Ese aspecto de que Plutón es o no planeta, que, etcétera. Es el que representa la regeneración. ¿Verdad? Debe haber un símbolo en el sistema planetario que indique esa regeneración humana, y lo va a representar Plutón. Sea considerado o no planeta, va a representar eso. Ahora, quítenle eso, se puede. ¿Verdad? Es de que yo en lo particular sí lo sigo aceptando como un planeta, porque planeta significa errante. Y Plutón está errando alrededor de la Tierra. Está desplazándose. Por lo tanto, es planeta, por definición etimológica. ¿Ok? Sí, gracias. Julia. Julia Mena tenía levantada la mano. Sí. Buenas noches. Me llamó mucho la atención lo que comentó el maestro de cómo se formaron las palabras. Y me llamó mucho la atención porque precisamente en la mañana yo no recuerdo por qué, pero se me vino a la mente cómo fue que nosotros empezamos a hablar, cómo fue que relacionamos las sílabas para formar las palabras. Y mire, que usted me vino a responder esa pregunta. ¿Me podría ampliar un poquito, por favor? Y fíjense, del reino animal tenía que surgir el reino humano, ¿verdad? Sí, de esa conciencia instintiva a una conciencia de la razón, del pensamiento, ¿verdad? Lógicamente no es así de un día para otro, tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Ok. Todos los que salían del plano animal, salimos de ahí todos, ¿verdad? Pues cómo teníamos los antecedentes de cómo hablábamos antes, por rugidos, gruñidos, silbidos, y eso era como nos comunicábamos, ¿verdad? Por cierto, le recomiendo la película El Cavernícola, de un ex Beatle, ¿verdad? Ya tiene años esa película, de los 80, ¿no? Pero es interesante cómo era esos primeros seres humanos. No emitían palabras, sino sonidos. Algunos dicen que es al, au, ar, af, as, ad, am, al, ¿verdad? Eran 10 los sonidos principales. Como esos primeros seres humanos buscaban ayudarse unos a otros, protegerse unos a otros, principalmente la familia, la mujer, ¿verdad? La pareja, ¿sí? Pues esa primera núcleo, ¿verdad? Le vamos a poner por nombre Ad, el grupo de Ad, que se comunicaban de esta forma, ¿verdad? Pero allí había otro grupo de gente, ¿verdad? Que era la raza de Am, ¿sí? Cuando esos grupos de gentes, aquí y en otro lugar también, por allá, la Ad y la Am, Ad-Am, se unieron, de Ad-Am, al mezclar esas particularidades de expresión, esa cultura, ¿sí? Esa fusión de Ad-Am, surge Yahvé, él, surge ya la palabra, ¿sí? Esa combinación de sonidos los invertían las palabras iniciales de al por la, de ad por da, el am por ma. Entonces ya empezaron a conjugar esas palabras, ¿no? Y así es como surge el vocabulario. Las palabras, ¿verdad? Las palabras entrecortadas
o como la de los niños pequeños de 2 años, que no saben hablar, pero de alguna forma u otra se les entiende lo que quieren decir. Así fue la humanidad incipiente. Bueno, cuando hubo una fusión de culturas, de 2 grupos diferentes. En la Biblia se habla de Adán, ¿verdad? De Adán, y de Adán salió de la costilla de Adán salió Eva. O sea, de la fusión de esas primeras 2 razas, de esos primeros 2 grupos, no exclusivos, no de aquí únicamente, sino un grupo aquí, otro en Asia, otro en África, no sé, ¿verdad? Surge la palabra Yahvé, él, ¿verdad? Eva, ¿verdad? Y así es como surgen las palabras, ¿no? En los vocabularios, los alfabetos. Y ya en la era de Géminis ya escribían lo que oían, ¿verdad? Que es muy difícil también eso. Sí, sí, maestro, ahorita que menciona la película de esa del cavernícola, esta fue filmada aquí en la ciudad de Durango. Son se me hace conocido cuando he ido por allá. Sí, digo, este lugar yo lo he visto antes. Yo creía que de mi vida pasada, no, esta es la película. Sí. Gracias por recordarme. Gracias, maestro. Claudia Alejandra, adelante. Gracias. Una pregunta más, maestro. En su opinión, ¿qué cree que se podría obtener o qué es lo que la raza humana podría alcanzar en la era de Capricornio? Y todavía no estamos plenamente en la de Acuario. Bueno, lo que Pero se prevé, ¿no? Lo que se sí, sí, prevé, ¿sí? Si en la era de Piscis se empezó a descubrir que había cantidad de gente enorme por todos los lugares a través del agua, acordémonos de los romanos, de los cartagineses, de los vikingos, que buscaban tierras, buscaban gente y lo encontraban a través del agua, ¿sí? ¿Sí? Los españoles, los portugueses, los holandeses, el agua, ¿no? Bueno, ya sabemos ahora que hay mucha gente en el globo terráqueo. Ahora estamos en aire, acuario, ¿sí? Esas comunicaciones como esta del Zoom, ¿no? Es por el aire, ondas electromagnéticas, ¿sí? Los viajes espaciales, pues también por el aire, ¿sí? Los descubrimientos, porque tratamos de encontrar si hay más gente en otros lugares, así como en Piscis, buscar más gente por otros lados era a través del agua, ahora buscar más gente a través de los viajes espaciales, ¿no? ¿Sí? Interplanetarios, intergalácticos y esos viajes, ¿no? Buscar si hay más tierras, ¿no? Ahora en Capricornio, que es tierra, dice, pues ¿para qué voy tan lejos? Y aquí en la tierra habrá, habrá que descubrir muchas cosas que no se han descubierto. Esos descubrimientos de las culturas antiguas, ¿verdad? Que se han encontrado, pues no va más allá del 10% escarbado de la tierra, no más del 10%. Y el otro 90% a lo mejor le corresponderá a Capricornio encontrar los vestigios de la Atlántida, a lo mejor. Van a encontrar, no, aquí estuvo la Atlántida, ¿verdad? Van a encontrar otros descubrimientos, pero no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, porque Capricornio es signo de tierra, ¿sí? Tendremos oportunidad de desplazarnos de un lugar a otro por bajo la tierra, no sé, ¿verdad? Estoy elucubrando, ¿verdad? Pero me da una idea de cómo han sido esos descubrimientos de agua, de aire, ahora seguirá de tierra. A lo mejor posiblemente ya podremos viajar de esta tierra a la otra tierra, ¿sí? No a través de la tecnología actual, una tecnología súper nueva, súper diferente, ¿no? Que no implique transformar la materia en energía, sino de materia a materia. Viajar por otras tierras, porque es Capricornio, usar lo que ya conocemos. Así como ahorita en Acuario es saber, ¿verdad?
descubrir las verdades. Y como en agua, en Piscis era creer en las cosas, ¿no? ¿Ok? Es lo que yo pienso. Muchas ¿Ok? gracias. Maestro, ¿tiene otra pregunta en el chat? Dice, Sí. dice, ¿a qué hace referencia de que el tiempo estará cerca cuando veas la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Qué trae esta era para el hombre y la creencia en Dios y en Cristo? Gracias. Bueno, a lo mejor ya no es tanto creer, ¿verdad? Sino saber. Sí, antes creíamos todo, ¿verdad? Por lo menos yo que fui formado en la Iglesia Católica por muchos años, yo era un ferviente creyente hasta los 12 años, 12 años, ¿no? Ya después me enteré de otras cosas más, ¿verdad? Incursioné en otras religiones y me daba cuenta que no era tanto la creencia, no era tanto la fe, sino descubrir las causas, las razones de los porqués, ¿no? Desde los 12 años empecé la búsqueda esta. Bueno, con respecto a la señal del Hijo del Hombre, pues la constelación del Acuarius es su nombre, es Ganímedes, ¿verdad? Es ese individuo, de acuerdo a la mitología, que era un humano, un mortal de cualidades de dioses, de cualidades sobrehumanas, ¿sí? Sus características humanas eran exageradamente excelentes, ¿eh? Y por eso Zeus, Júpiter, lo rapta, porque era, aparte de ser sabio, era hermoso, y por eso se lo rapta al cielo, para ponerlo de ejemplo a los dioses mismos, ¿no? Entonces, ese es Ganímedes, es el copero, el que con su copa, su vasija de agua, ¿verdad? Está derramando el agua de la sabiduría hacia la humanidad. Y esa es la señal de Acuarios, ¿verdad? Es Ganímedes, ¿verdad? Astronómicamente hablando, pues Ganímedes ya está presente como el Sol, empezando en Acuarios, ¿verdad? Tardando 2500 años en pasar desde 1948 hasta dentro de 2500 años que entrará a la constelación de Capricornio. Entonces esa es la señal del hombre, ¿verdad? ¿Qué representa? Por ser hombre, ser varón, ¿sí? Representa la sabiduría, ¿verdad? El saber, no el creer ni el conocer, sino el saber, ¿sí? Ese conocimiento que va adquiriendo a través de la ciencia, ¿sí? Y que se va aplicando en la tecnología, lo va a ir comprendiendo, lo va a ir asimilando. Sabe de esas cosas para llegar a sus objetivos espirituales, ¿verdad? Porque es lo que pretende Ganímedes, derramar esa sabiduría, que nos caigan esas gotas de sabiduría para trascender del plano humano al plano sagrado, darnos cuenta que estamos en un proceso evolutivo. Es lo que representa esa señal del Hijo del Hombre en los cielos, ¿verdad? Y el tiempo estará cerca, ¿por qué? Porque se inicia una nueva época, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas, de pensar, de sentir, de aspirar, ¿verdad? Eso es nuevo todo, ¿verdad? Algunos captarán algunas de estas cosas, otros no, somos muy duros, muy terrenales, muy materiales como para decir que estoy aprendiendo estas cosas, estoy descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero hay otros que son más sensibles y están captando esas formas diferentes de vivir, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el objetivo. Será un imperativo cósmico. Aunque no querramos, habrá un imperativo cósmico que nos haga que nuestra conciencia se despierte y empecemos a vivir en formas diferentes, a sentir formas diferentes, a comprender formas diferentes, etc. Ese es el significado.
¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Ya faltan 5 para las 9, antes de que se vaya a dormir el maestro. Ya me fue por dormir. Me faltan 2 horas para irme a dormir. Ah, bueno, que le sigan, que saquen las preguntas. No, no. Pues fue muy agradable estar aquí con ustedes. El próximo jueves vamos a iniciar, ¿verdad? Por los fundamentos de la cosmobiología, de la astrología, de la cosmogenética. El próximo jueves, ¿verdad? Esas bases, esas esencia de la ciencia de los cielos. Lo vamos a empezar a desglosar así, gradualmente, ¿verdad? Como siempre, mis puntos de vista, ¿verdad? Para que ustedes investiguen por otro lado y digan, todo lo que dijo el gurú no es cierto. Esta es la verdad verdadera, ¿sí? Pero investiguen ustedes por su lado, por favor, para que amplíen su conocimiento, ¿sí? Y después su sabiduría. Adelante, la pregunta. Gracias, maestro. Soy Melania Carrascosa Venegas, soy Hegnian, nada más Sí. que está a nombre de mi esposo el Zoom. Pero bueno, agradezco mucho la preciosa plática como las otras que nos ha hecho el favor. Para el próximo jueves sería, ¿nos van a hacer el favor de enviarnos el link o Sí. utilizamos el mismo? Y básicamente casi similar. A través del grupo determinado, Gloria Chávez va a informar, ¿verdad? Pero será próximo jueves a las 7 de la noche. Y como decía alguna hermana, agradezco mucho las enseñanzas porque nos las hace muy accesibles a entender, bueno, en mi caso que estoy aprendiendo, muy accesibles a comprenderlas, pero aparte muy viviente. O sea, historia que no vivimos, estamos aquí y ahora, pero esa historia que tenemos el antecedente por N razones, pero aparte, por ejemplo, esto de simplemente vivir en virtudes. Entonces, sí, los astros, por ahí decían, inclinan, pero no deciden o no definen. Entonces, vivir en virtudes, y me quedó más claro ahorita un retrógrado, que es un tiempo de pausa, es un tiempo de reflexión. No nada más me confinaron, ay, qué horror, y los problemas psicológicos, y bueno, no, hubo muchas cosas buenas para algunos, hubo muchas cosas no tan buenas para otros, pero yo le agradezco muchísimo esta nueva filosofía del retrógrado, que yo antes decía, hijo, tengo muchos retrógrados, y pues no, ya vi que es simplemente analizar. Otra cosa que me encantó, mi carta natal es Acuario, ascendente Tauro, Luna en Escorpio, y bueno, el Leo lo tengo como contrario, digamos, pero me encantó que dijo, es la antítesis. Siguiendo el método del maestro de tesis, antítesis, síntesis y matesis, pues ahí está también en la carta natal, ¿no? Tenemos la tesis, el contrario es la antítesis. La matesis, ¿cuál sería? El vivir como nos corresponde vivir, siempre procurando que sea con virtudes, y ver que el fuego es la espiritualización de nosotros, no nada más los problemas que tenemos y las pruebas. Sí, sacar Wilfrido, del corazón, ¿verdad? Lo bueno de nosotros, no del cerebro, sino del corazón. Muchas gracias, maestro. Va a servirle. Wilfrido, Es ella. Sí, está el Zoom, está a nombre de mi esposo, que es Wilfrido Enrique Barrera Landeta, pero soy Melania Carrascosa Venegas Gagnián. ok, yo decía, ¿Wilfrido dónde quedó?
No, él no está, él no está. Estoy yo, algunos jueves no está, pero yo aquí trato de entrar con las enseñanzas del maestro. Estoy en San José Insurgentes, en México, en la Ciudad de México, a las órdenes. Muy bien, gracias. Maestro, de Betty Fran dice, agradecido y bendecido instante. Gracias, maestro Guillermo, por su compartir. Saludos Gracias, Fran. cordiales para su esposa. Gracias, Fran. Bien, pues es agradecerles profundamente, así del corazón, que amablemente me soportan, me escuchan, ¿verdad? Trato de dar lo mejor que puedo, ¿verdad? A veces no me salen las palabras. De tanto vivir aquí en México, se me olvida el idioma. ¿Este? Pero pues estoy con ustedes, les mando un abrazo muy fuerte, ¿sí? Y los espero el próximo jueves. Y va a ser un honor para mí que estar aquí presente a ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Para servirles. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Feliz noche para todos. Igualmente. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Ahí en el grupo pueden chatear y preguntándome. Hay dos grupos, ¿no? Uno de ellos se puede chatear. Pregúntenme. O en el personal, mándenme un mensaje en el personal. Gracias. Bye. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.